Señor nuestro Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. También gracias por permitirnos que pudimos participar en el retiro de verano semana pasada con muchos hermanos e invitados. Agradecemos mucho que nos mostró gran obra de Dios en este retiro. A través de este retiro, muchos nuevos hermanos pudieron recibir la salvación y pudimos confirmar nuestra fe de nuevo ante ti. Por favor, ayudarles a nuevos hermanos para que puedan crecer bien en tu gran amor y en esta iglesia viva que es el precioso cuerpo tuyo. Y también danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra que aprenderemos hoy. Nos guía, cuida y protege para poder soportar todas las dificultades en nuestra vida muy fuertemente con tu gran amor y gran misericordia. Y estamos realizando la remodelación de nuestra iglesia y también hay muchos obstáculos, así que te pedimos tu ayuda para que se pueda avanzar bien este trabajo sin ningún problema para tu gloria y para tu precioso evangelio. Deseamos que propaguemos este evangelio para las almas perdidas a través de esta iglesia remodelada hermosamente. Enséñanos hoy también con las palabras que necesitamos para nuestra vida cristiana, especialmente en estos postreros días. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, texto principal de hoy. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Si lo tienen, leamos juntos. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender unas enseñanzas muy importantes al comenzar con este versículo, texto principal. Aquí podemos considerar que las palabras de los sabios son las palabras de Dios. Hermano Jaime, ¿podría cambiar escena? ¿Ha cambiado? Así. Aquí podemos considerar que las palabras de los sabios son las palabras de Dios. Y en este texto principal está comparando estas palabras a los clavos hincados. Miren, como este clavo, ¿sí? Hincados. El clavo es uno de los instrumentos muy importantes en nuestra vida. Ahora nosotros también estamos usando mucho estos clavos, mire, aquí para construcción. Es muy importante para construcción, para la vida también, para hacer algo. Este instrumento muy importante para nuestra vida, el cual se han utilizado desde el tiempo antigüedad también. Y este clavo es un instrumento también que encontramos y usamos muy fácilmente a nuestros alrededores, ¿no? Muy fácilmente. Podemos decir que hay alguna debida razón para comparar la palabra con un clavo hincado. Hoy, con
este concepto vamos a pensar. Por lo tanto, pensemos y meditemos acerca de ellos a través de la Biblia, palabra de hoy. Primero, el clavo se usa para conectar, ¿sí? Para conectar los objetos apartados entre dos. Esta función tiene este clavo. Así como un clavo conecta dos objetos, la palabra conecta a Dios y al hombre, ¿sí? Dios y el hombre están demasiado separados. Dios es el creador, ¿no? Y el hombre es una criatura, una creación. Dios es santo y el hombre es un pecador depravado, un pecador, ¿no? La palabra conecta a las personas con Dios que está lejos por los pecados del hombre. Aquí la palabra dice, 1 Corintios capítulo 6, 17, aquí miremos en la pantalla, leamos juntos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La Biblia dice así, un espíritu. Pensemos, ¿cómo puede una persona llegar a unirse al Señor y ser un espíritu con Él? ¿Cómo? Cuando una persona escucha, comprende y cree la palabra del Evangelio, el Espíritu muerto revive y el Espíritu Santo entra en esta persona y así se convierte en un solo espíritu unido con el Señor. Es la salvación. Es decir, uno debe escuchar la palabra de Dios y ser salvo para estar verdaderamente unido con Dios. Imaginemos, es muy maravilloso, ¿no? Unido con Dios. Dios es el creador, Dios todopoderoso. Soy pecador, estaba demasiado lejos de Dios, pero por la salvación, por el Evangelio, por la palabra de Dios, fueron unidos con Dios. Una persona que fue renacido preciosamente por la palabra de Dios es una persona que sea convertida en un espíritu unido al Señor. Es un milagro maravilloso. Pero muy sorprendentemente hay muchas personas que mal entienden que son un solo espíritu con Dios, aunque no son salvos todavía. Aquí en Perú también hay muchas personas como así. Corea, todo el mundo también. ¿Sí? La Biblia dice, las personas que salva es poca gente, dice. La Biblia dice así. Pero aquí mayoría de las personas dicen que son salvos. Yo soy salvo, yo soy cristiano, yo fue bautizado. Malentienden la Biblia, ¿sí? La Biblia dice, poca gente recibe la salvación, pero 99% de las personas dicen que soy salvo. Entonces, ¿quién es correcto? ¿Sí? ¿Quién es correcto? Debemos chequear con la palabra de Dios, como un clavo. Hoy vamos a pensar también. Muy sorprendentemente, aunque no son salvos, pero hay muchas personas que dicen que soy salvo. En otras palabras, a pesar de que ellos no fueron salvos, hay muchas personas que se confunden como un cristiano salvo por sí mismo. Busquemos en la Biblia, San Mateo, capítulo 7, versículo 21. San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Este versículo también hemos aprendido varias veces en el seminario también, ¿no? San Mateo 7, 21 al 23, les leo. No todo el que me dice,
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús dijo de esa manera a las personas que decían que son salvos, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes? Podemos decir que este versículo es un versículo verdaderamente aterrador. Sí, aterrador. Aquí aparecen algunas personas que dicen Señor, Señor, mirando a Jesús, ¿no? ¿Qué tipo de personas pueden llamar a Jesús así de esa manera? Señor, Señor. ¿Qué tipo de personas? Quizás ellos piensan por sí mismos que ya creen bien en Dios, ya tienen fe verdadera y entonces pueden ir al cielo. Ellos podrían pensar de esa manera. Es decir, ellos piensan que son una persona que se convirtió en un espíritu con el Señor. Pero sorprendentemente Jesús les dijo directamente a estas personas, dice de esa manera, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús dijo directamente de esa manera. Es decir, significa que ellos no son personas salvas. No son personas salvas. Esta palabra sería muy impactante para ellos. Desde el principio, si fueran las personas que no conocían a Dios absolutamente, deberían ser aptos de escuchar estas palabras. Pero porque ellos pensaban que creían bien en Dios por sí mismos, eso no sería muy entendible. Sí. Eso significa que a pesar de que ellos hicieron muchas cosas en el nombre del Señor y experimentaron muchos milagros, no tenían ninguna relación con Dios. Es muy terrible, muy aterrador. A pesar de que ellos hicieron muchas cosas en el nombre del Señor, el Señor mismo dijo a ellos directamente que eso no hay ninguna relación con Él. Jesús directamente dijo esto. Es verdad, entonces. Esta es una lección muy importante que puede aplicarse a nosotros también, en esta época y ahora mismo también. Entre nosotros también. Pensemos, hoy en día, ¿cuántas iglesias y cuántos cristianos están reuniendo en el nombre del Señor, ¿sí? Y hacen tantas cosas en el nombre del Señor? Hoy también, este domingo, aquí nuestra iglesia también, hay muchas iglesias. Tantas iglesias, tantos cristianos, y se están haciendo muchas cosas en la iglesia, pero entre ellos, ¿quién son salvos? Debido a que ellos están haciendo tales cosas, consideran por sí mismos como es una evidencia de que ya se han convertido en un solo espíritu unido con el Señor, o sea, recibieron la salvación. Es decir, debido a que ellos han hecho estas cosas, definitivamente pueden pensar en sí mismo como una persona que fue salvado. Sin embargo, la Biblia nunca dice que tales acciones, tales actos, tales esfuerzos externos sean una evidencia de la salvación. La Biblia no dice así. Eso no es más que solamente una vida religiosa formal. Una vida religiosa formal. En el versículo 21 dice, el que hace la voluntad de mi Padre, dice. El que hace la voluntad de mi Padre. Eso se refiere al que fue salvado. Es decir,
al que llega a ser un solo espíritu unido con el Señor. Entonces, ¿qué se refiere a la voluntad del Señor? ¿Qué se refiere a la voluntad del Señor? En el libro de San Juan explica sobre esta voluntad del Padre. Vamos a buscar San Juan, capítulo 6, versículo 40. San Juan, capítulo 6, versículo 40. Aquí exactamente explica sobre la voluntad del Padre, voluntad de Dios. San Juan 6:40, si lo tienen, leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Como dice este versículo, en la Biblia, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esta es la voluntad de Dios, tenga vida eterna. Ve al Hijo, cree en Él y tenga vida eterna. Es decir, no es la voluntad del Padre que invocar el nombre del Señor, 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 así, para servir como profeta en el nombre del Señor, para expulsar demonios y para realizar muchos milagros, muchos poderes. Eso también una obra maravillosa, pero eso no está conectado directamente con la salvación. La salvación, la voluntad de Dios, es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. No es hacer algo, un milagro, invocar el nombre Señor, Señor. No. La voluntad del Padre es todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es decir, que recibir la salvación a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. ¿Cómo recibimos la salvación? Y esa vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. También San Juan 17:3. San Juan 17:3. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí explica qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la salvación. Es decir, para obtener la vida eterna, para obtener la salvación, primero debe conocer al único Dios verdadero. Conocer al único Dios verdadero. Aquí la Biblia no dice que crea en Dios, sino conocer, saber. ¿Sí? Lo que conocemos, creemos. Sin conocer no podemos creer. Entonces, primero debemos conocer. Entonces, conocer exactamente es lo primero. Debemos conocer exactamente quién es el único Dios verdadero y quién es Jesucristo para poder creer correctamente. Si uno cree sin conocerlo, con una propia convicción humana, tendrá una fe equivocada. Esta es la equivocación. En la época de Jesús, los fariseos y los intérpretes de la ley eran como estas personas, mal entendieron sobre creer. E incluso ahora, en nuestra época, muchas personas piensan por sí mismos que fueron salvados, a pesar de que no recibieron la salvación según la voluntad y el criterio de Dios correctamente, a través de la palabra. Podemos decir que ellos son los que todavía están lejos del Señor, todavía no unidos en un espíritu. Podemos decir que ellos son las personas que no tienen ninguna relación con Dios, las cuales no se han conectado
con el clavo de la palabra exacta del Evangelio de Dios. ¿Sí? Por eso hoy, comparando clavo con la palabra de Dios, vamos a meditar este tema. Los pecadores miserables que están destinados a ser separados de Dios eternamente por sus pecados, deben convertirse en un espíritu unido con Dios a través de la palabra del Evangelio de Dios como un clavo. Ese clavo de la palabra del Evangelio de Dios puede conectar directamente con Dios a los pecadores que están lejos de Dios. Es decir, convertirse en una persona que recibió la salvación con un espíritu unido. E incluso después de ser salvos, siempre debemos vivir cerca de Dios. ¿Cómo podemos estar cerca de Dios después de ser salvos? Por supuesto, podemos acercarnos a Dios a través de la palabra de Dios, la cual es como clavo. Aquí, para conectar materiales con pared, usamos clavo, pegamento, clavos, sí, también. Aquí, todos ambientes. Usando este clavo podemos unir algunos objetos que separados entre sí, pero con clavo podemos hacer unido. La palabra de Dios tiene esta función. Acercarse a la palabra de Dios significa acercarse a Dios. Y estar cerca de este Dios es como morar en el amor de Dios. ¿Por qué? Dios es el amor mismo. Aquí San Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La palabra de Dios dice así. Podemos decir que acercarse a la palabra es acercarse a Dios y también morar en el amor de Dios. Permanecer en este amor es la esencia de la vida de las personas que se han convertido en un espíritu con el Señor, es decir, los que son salvos. Es porque Dios obra y la voluntad de Dios se cumple a través de una vida que habita en este amor, es decir, a través de un grupo unido en el amor, los cristianos. Es decir, el principio del Evangelio es permanecer en el Señor, o sea, permanecer en el amor de Dios, como ahora, permanecer en la iglesia, permanecer en el amor de Dios. Es un principio muy importante. Miren, aquí San Juan 15, versículo 4 y 7, dos versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Abajo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tan maravilloso, tan precioso este versículo. Permanecer en el Señor, permanecer en el amor y permanecer en la palabra están todos conectados, son los mismos, ¿sí? Permanecer en el amor, permanecer en la iglesia, en la palabra, todos son mismos. En otras palabras, podemos decir que la palabra de Dios hace a las personas salvas permanecer en la comunión de los cristianos. Así la palabra de Dios hace a los cristianos
unirse unos a otros. Esta es la característica de la palabra como un clavo. Entonces, una comunión sin palabra de Dios es imposible. Esto no es bíblico absolutamente. Pero una reunión social, ¿sí? Una reunión social, una organización social para algún beneficio humano podría existir sin la palabra de Dios. Obviamente, sí, sin palabra de Dios puede existir. Pero la iglesia no es así. La iglesia no se puede ser como esta organización, como esta reunión social. Sin la palabra de Dios no hay salvación, obviamente, ¿no? Y si no hay salvación, también la iglesia no puede existir. Es porque la iglesia es la unidad de los cristianos salvos. Debido a que los salvos por la palabra de Dios están unidos por esta palabra para formar una iglesia. La unidad sin palabra de Dios en sí misma contradictoria, ¿sí? No puede existir, no se puede existir sin palabra esta reunión de los cristianos. Por eso, si unos se reúnen sin palabra de Dios en la iglesia, eso no es una comunión bíblica, sino es una asamblea para el encuentro humano carnalmente. Debemos pensar bien. Esta podría ser como esta reunión en la iglesia también, sin palabra, sin obra de Dios, solamente como una voluntad del hombre. Sí, eso no es una reunión bíblica. Hoy en día hay muchas iglesias que se reúnen sin palabra viva, lamentablemente, sin palabra viva, sin palabra del evangelio y solo con voluntad del hombre. Mire, hay muchas iglesias, es así, predicando una palabra morales, una palabra que buena de escuchar por su oído, ¿sí? No palabra de Dios, ¿sí? Alguna buena manera de vivir en esta sociedad como un religiosos, ¿sí? No predica sobre evangelio, no predica sobre pecado, infierno, eterna redención. Solamente predica otras cosas. Podemos decir que esa no es la iglesia, tampoco la comunión verdadera. Por lo tanto, en este grupo donde se reúnen estas personas, no hay palabra de Dios, sino hay solo personas. Entonces ellos se reúnen por personas, y no se reúnen por personas también, ¿sí? El motivo de su reunión es personas, no más, carnal. Esa es solamente una asamblea u organización mundana. Pero ahora hay muchas iglesias que tienen este aspecto. La razón por la que uno asiste a tal iglesia no es por la palabra de Dios, sino por las personas u otras razones externas, lamentablemente. Entonces, podemos decir que esa no es una vida cristiana, sino solamente una vida religiosa formal y habitual. Busquemos la Biblia, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 10 y 11. Gálatas capítulo 1, versículo 10 y 11. Si lo tienen, leamos juntos. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. La Biblia dice así. La vida cristiana, debemos pensar bien, la vida cristiana no se debe a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. Esto es algo tan natural, también tan obvio. Las personas que practican una vida religiosa centrada en la persona, que buscan la voluntad y el gozo del hombre, pueden asistir o dejar la iglesia por cualquier razones que no son esenciales, sino humanas. Podría ser. Es porque desde el principio el motivo de esta vida de ellos no fue la palabra de Dios, lamentablemente. Por eso, si uno es un cristiano verdaderamente salvo, la palabra de Dios siempre estará en el centro de asistir a la iglesia y unirse con los hermanos. Si no hay la palabra de Dios en el centro de mí, o si voy a la iglesia con algún interés humano, forma o condición externa que se adapte a mis preferencias, es posible que mi fe esté equivocada desde el principio. Debemos chequear entonces. Si es así, es un asunto que debe revisar y confirmar ciertamente de nuevo. El núcleo de la comunión de la iglesia es la palabra de Dios. Para escuchar la palabra de Dios estamos reuniéndonos. Esa comunión no es un evento. Nuestra comunión, nuestro culto no es un evento. No es un ritual, no es un evento. No es un ritual religioso o un lugar para conocer a las personas. No, para escuchar la palabra de Dios, para aprender la palabra de Dios. En el centro de la comunión de la iglesia y del amor a los hermanos está la palabra de Dios como un clavo, Es decir, esa palabra de Dios tiene el poder de reconciliar incluso al enemigo también. Tiene este poder. Es muy maravilloso, ¿no? Es porque éramos enemigos de Dios. Desde el principio éramos enemigos de Dios. O sea, éramos pecadores, pero con la palabra de Dios está unidos con un espíritu. Esos pecadores que eran enemigos se convirtieron en los que estaban unidos con Dios por medio de la palabra del evangelio, palabra de Dios. Eso es el poder de la palabra de Dios como un clavo. Es decir, la comunión en la que se centra la palabra de Dios reconcilia incluso a los enemigos. Por lo tanto, al contrario, siempre debemos recordar y tener cuidado de que las comuniones sin palabra de Dios podrían convertir a las personas en enemigos entre sí. ¿Entienden? Es muy importante. Sin palabra de Dios, se reúnen con los hermanos a pesar de que recibieron la salvación, pero sin palabra de Dios podrían convertir a las personas en enemigos entre sí, entre los hermanos. Es muy importante. Si hay contienda, si hay envidia, si hay celos, si hay odio entre nosotros, debemos chequear, debemos reflexionar seriamente en que si no existe la palabra de Dios como un clavo en nuestro corazón o en nuestra vida. Pensemos, yo recibí la salvación, pero sin palabra de Dios podrían ser como esta persona. En el segundo lugar, el clavo clava
¿dónde podría penetrar? El clavo clava, ¿dónde podría penetrar? Esto es el característica clavo. Los clavos para la madera no pueden penetrar el cemento, ¿sí? Ayer yo compré clavo de cemento, pero tenía muchos clavos para maderas, pero no sirve de nada. Entonces yo compré para cemento. De esa manera hay lugares donde se pueden clavar clavos, y también hay lugares donde no se pueden clavar clavos. Así como un clavo se puede clavar en el lugar donde puede penetrar la palabra de Dios, también no se puede entrar en cualquier corazón. En cualquier corazón. Hay un corazón muy duro. Entonces, la palabra de Dios no puede entrar al corazón duro como diamante. Es decir, el corazón soberbio. Entre nosotros, si hay algunos son soberbios, su corazón es duro, entonces la palabra de Dios no puede entrar. Busquemos Zacarías capítulo 7, versículo 12. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviada por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Como dice este versículo, la palabra de Dios no puede entrar al corazón como diamante, sino al corazón blando, es decir, humilde. Un corazón humilde puede entrar la palabra de Dios. En el libro de San Mateo, capítulo 13, aparece una parábola de sembrar en cuatro tipos de la tierra. Mire, es decir, sobre la semilla fue sembrado al camino, ¿sí? Pedregal, espinoso y en buena tierra. Cuatro tipos de corazón, cuatro tipos de tierra. Entre ellos, solamente la semilla fue sembrado en la buena tierra. Dio los frutos. Una tierra suave, blando. Entonces, para que la palabra de Dios esté bien arraigada en nuestros corazones y sea fructífera, nuestro corazón debe ser una buena tierra, es decir, corazón blando, corazón humilde. Por lo tanto, la palabra de Dios puede entrar bien al corazón humilde, anheloso, obedecido a la palabra de Dios. Mi corazón es blando. Pensemos, mi corazón es blando, es decir, soy humilde y está listo para recibir la palabra de Dios. Este punto es muy importante también. A pesar de que escucho mucho la palabra de Dios cada domingo, si no hay cambio, ni dame cuenta nada, o ni recibió ninguna emoción, entonces ¿qué pasaría? Escuchando la palabra de Dios, tal vez esa persona, tal vez sea porque mi corazón está duro. Ahora mi corazón está duro. Es decir, eso podría ser porque ahora estoy soberbio, lamentablemente. Estoy soberbio. La soberbia es un corazón que intenta subirse por encima de la posición digna que debe mantenerse, obviamente. Y la posición de la palabra de Dios es la más alta que todas las cosas. Por eso, ¿dónde está mi posición? ¿Encima de la palabra de Dios o abajo de la palabra de Dios? Debemos pensar.
yo obedezco bien. Aquí, Salmos 138, versículo 2. Aquí explica sobre la posesión de la palabra de Dios. Salmos 138, versículo 2. Si lo tienen, leamos juntos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu palabra de Dios sobre todas las cosas. Aquí, este versículo aparece la posesión de la palabra de Dios. Encima de todas las cosas está la palabra de Dios. ¿Por qué? Dios creó este mundo con tu palabra. Creó universo. Creó a nuestro ser también, nuestro espíritu. Es decir, la palabra de Dios está en lo más alto. Pero si mis pensamientos, mis sentimientos o mis voluntades están encima de la palabra de Dios, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes cómo piensan? ¿Es posible o no? Sorprendentemente, al ver más detalladamente nuestra vida, muchas veces ponemos mis cosas, mis pensamientos, voluntades, sentimientos, emociones, estas cosas por encima de la palabra de Dios. Sí, pensemos seriamente. Por eso desobedecemos. Por eso vagabundeamos, ¿no? Diciendo de esa manera: ya sé esta palabra, ya sé este culto, porque he escuchado varias veces. Sí, la palabra de Dios nunca cambia, entonces siempre predica mismo contenido. Sí, pero infinito. Sí, yo ya conozco, sé. Pastor va a decir de este contenido. Sí, es verdad. ¿Por qué? Es igual. Pero debemos recibir las enseñanzas siempre. Este corazón es blando, humilde, pero soberbio no escucha. Ya sé. Ya he escuchado varias veces. A pesar de que la palabra dice así, ¿se puede vivir siempre de acuerdo con estas palabras? Pensando de esa manera. Debido a que mi situación es así ahora, estaría bien si desobedezco solo esta vez, pensando de esa manera, y desobedece. Si yo tengo como estos pensamientos varias veces, es que estoy ahora por encima de la posesión de la palabra de Dios. Palabra de Dios es más alta, pero si pensando de esa manera, mi posición, mi pensamiento ya está encima de esta palabra. Es gran pecado esto. Soberbio. Si yo tengo estos pensamientos o no, debemos reflexionar. Eso no es muy adecuado. Es decir, es un corazón muy soberbio y contradictorio. Si uno tiene este tipo de corazón, a pesar de que escucha muchas palabras de Dios en el sermón dominical, sermón de mis miércoles, en las muchas reuniones, la vida de esta persona nunca se cambiaría, lamentablemente, a pesar de que escucha mucho. Pero ya su corazón está encima de esta palabra. ¿Cómo puede cambiar? Debemos guardar su posición bajo de la palabra de Dios. Su vida que tiene este tipo de corazón nunca se cambiaría. Es porque el clavo de la palabra de Dios nunca puede entrar a este tipo de corazón, y por eso no puede convertirse en el poder y sabiduría de Dios prácticamente en esta vida. Clavo para madera no entra el cemento. ¿Sí? Mi corazón sea como cemento,
no entra la palabra de Dios. Más bien, debido a que este tipo de persona fácilmente mal entiende y juzga la palabra de Dios, podría ser una persona muy inútil ante Dios, lamentablemente. Por lo tanto, nuestro corazón debe ser un corazón humilde y digno para que los clavos de la palabra de Dios puedan clavarse adecuadamente. Cuando guardamos bien nuestro corazón, siempre temiendo a Dios y obedeciendo humildemente, el clavo de la palabra de Dios estará bien clavado y se aplicará con poder y sabiduría de Dios en mi vida prácticamente. Vamos a experimentar este poder, esta sabiduría. Si bajamos mi corazón, podemos experimentar este milagro. En el tercer lugar, el clavo bien clavado no se sale, ¿sí? No se sale. Si los clavos no se clavan correctamente, se saldrán fácilmente. Sin embargo, si los clavos están bien clavados, no se saldrán. Así como los clavos bien clavados no se caen, no se salen, si la palabra arraigada bien en nuestra vida cristiana, esta persona no caerá de la comunión y de la iglesia. Él nunca se aparta de Dios. Aquí, Esdras, capítulo 9, versículo 8, Esdras, capítulo 9, versículo 8. Si lo tienen, leamos juntos. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Este versículo es una parte de la oración del profeta Esdras, el que regresó de Babilonia a Jerusalén, de Babilonia, como esclavitud. Aquí, mire, esta frase, darnos un lugar seguro en su santuario. En la lengua original se refiere a lo que hacer los israelíes ser como un clavo bien clavado en lugar seguro en su santuario. En lengua original dice de esa manera. Es decir, Esdras le pidió a Dios que los israelitas sean como un clavo bien clavado en este lugar santo, o sea, este lugar Jerusalén. Nosotros podemos pensar comparando con la iglesia. En otras palabras, es una oración que el pueblo de Israel nunca más saldrá de Jerusalén como los clavos bien clavados. Así Esdras explica este deseo sincero comparando su corazón con un clavo. Los cristianos salvos no pueden dejar la santa morada de Dios, es decir, la iglesia y la comunión de los cristianos. No debemos apartarnos de Dios, de la verdad. Uno, que la palabra de Dios fue clavado bien en su vida, en su corazón, nunca se apartará de Dios, como un clavo bien clavado en cualquier situación, A pesar de que ahora tenemos muchas dificultades en nuestra vida, más bien podemos reflexionar en que verdaderamente yo soy un cristiano bien clavado en la iglesia o no, por medio de estas dificultades. Si mi fe es cierta, si mi fe es segura, no podré dejar a Dios ni a la iglesia en cualquier situaciones, en cualquier circunstancias. Más bien, en estos tiempos de los
de las dificultades, aflicciones, tratarán de acercarse a Dios y ganar fuerza a través de la palabra de Dios. Es un principio cierto de Dios. Esto es un verdadero cristiano y una fe como un clavo bien clavado. Sin embargo, si mi fe no es segura desde el principio y es como un clavo clavado toscamente, o si la fe en sí misma era falsa, cuando llegue una situación un poco difícil o se convierte en un ambiente físicamente lejos de la iglesia, me alejaré más de Dios y de la iglesia. Entonces pensemos una vez seriamente. Si una persona es verdaderamente salva, vendrá incluso si le dice que no vaya a la iglesia. Si una persona es verdaderamente salva, si le dice que no escuche la palabra, la escuchará. Y también si le dice que no participe en la comunión, será más difícil su corazón, si esta persona realmente recibió la salvación. Sin embargo, si no es la salvación desde el principio o no está segura su fe, fácilmente no participará en la iglesia. Si en caso no puede realizar la vida cristiana normalmente por algunas razones, por algunos motivos, más bien le gusta más esa situación que no podemos reunirnos en la iglesia. Qué cómodo, qué cómodo, porque estaba muy aburrido para escuchar la palabra. Diciendo así, apartará de la iglesia más y más. Esta es una evidencia que él no tiene espíritu unido con Dios, o sea, no recibió la salvación. O prefiere a escuchar solo las palabras que son buenas de escuchar emocionalmente y que están de acuerdo humanamente. Sí, algunas personas pueden vivir de esa manera, que no tienen la fe correcta. Para estas personas, si hay una razón de alejarse de la iglesia de alguna manera, dicen que es bueno y se van. Eso no es el corazón de la persona que se salva. La vida cristiana no es algo opcional, Esa vida cristiana no es un accesorio que me pongo cuando lo quiero o no me pongo cuando no lo quiero. La vida cristiana es un accesorio, como piensan ustedes. Pero lamentablemente hay muchas personas que viven de esa manera. Los que no son salvos podrían hacerlo de esa manera. Pero si soy una persona salva, pero llevo esta vida religiosa formularia, sería muy necesario de afirmar mi fe y mi salvación de nuevo seriamente, por favor. Si entre nosotros hay algunas personas viven de esa manera, por favor, chequean sobre su salvación. ¿Acaso ahora podemos pensar en que estas dificultades son como una oportunidad de que Dios nos ha dado para confirmarla? ¿Sí? Es porque la Biblia dice que lo real y lo falso se distinguen claramente en los postreros días como ahora en nuestra época. Busquemos Apocalipsis capítulo 22, 11. Apocalipsis 22, 11. Si lo tienen, leamos juntos. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía.
En el último libro de la Biblia, ¿sí? Último libro de la Biblia, Apocalipsis, y aquí en el último capítulo 22, así describe acerca de las personas en los últimos días, justo antes de la segunda venida de Jesús. Esta palabra aplica a nosotros exactamente ahora mismo, a nuestra época. Si imaginemos esta escena, podemos entender que esa es una advertencia y una enseñanza, una lección muy importante para nosotros que vivimos en los últimos días. Realmente sería así en los postreros días, en nuestra época. La Biblia no miente. Eso significa que los injustos y los santos estarán cada vez más distinguidos. Los justos viven más justos, los injustos viven más injustos, viven distinguidos de esa manera en los postreros días. Ahora, es los últimos tiempos que se dice en la Biblia claramente. Entonces, pensemos, yo ¿en qué parte estaré entre los dos? Mire, injusto, inmundo, justo, santo. ¿A dónde vamos ahora? ¿Al lado injusto o al lado justo? ¿Sí? ¿Está bien? Debemos pensar, entonces. ¿Sí? Es una advertencia. Ok, ya. Ahora hay muchos hermanos. Segundo piso también. Sí. A través del retiro, muchas personas, yo creo que confirmaron su salvación, confirmaron su fe. Ahora por eso pensemos otra vez sobre mi fe. Últimos tiempos, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo, ¿dónde está ahora? ¿Al lado injusto o al lado justo? Ahora mismo, ¿yo dónde estoy? Tenemos que reflexionar muy seriamente en esto. Esta diferencia se revelaría más claramente en estos últimos días. Apóstol Pablo, pensemos, Apóstol Pablo predicó, alabó al Señor y escribió la Biblia incluso mientras estaba en la cárcel, ¿no? En estas dificultades. Daniel y sus 3 amigos oraron hacia Dios como costumbre y mantuvieron su vida cristiana normal, incluso en las situaciones en las que podrían morirse si mantenían su fe de esa manera en el país gentil Babilonia, ¿no? A pesar de que estamos en una situación difícil, si confiamos más en Dios, anhelosamente en la palabra de Dios, y mantenemos bien nuestra pasión por el Evangelio, podemos decir que esa es una fe muy digna y normal. Esa es una evidencia que yo estoy caminando un camino justo. Ahora, es un tiempo muy desafortunado y difícil, pero podemos pensar en que Dios nos ha dado una oportunidad de examinar dónde está nuestra fe en estos últimos días. Si ahora yo tengo algo injusto en mi vida, o estas cosas injustas está en creciendo, es muy peligroso. ¿Por qué? Estamos viviendo en los últimos días. Por eso debemos chequear. Por eso Dios nos permite esta oportunidad, especialmente en estos últimos tiempos. Este tema es muy importante. Esta cuestión de la fe no es un asunto que se puede pasar brevemente, sino un asunto que debemos tomarse en serio, examinarse y verificarse. Un versículo muy conocido, 2 de Corintios 13, versículo 5. Miremos en la pantalla, leamos juntos.
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hemos estudiado varias veces este versículo en el seminario, en culto dominical, en la reunión, y podemos decir que esta es una pregunta que Dios todavía no se está preguntando, todavía, ahora mismo también, especialmente en estos últimos días. En las dificultades de nuestra vida tenemos que reflexionar en que mi fe es correcta, mi fe es cierta, como un clavo bien clavado. Debemos pensar. En cuarto lugar, cuando un clavo está bien clavado, se puede usar preciosamente. Sí, se puede usar preciosamente. Si un clavo está bien clavado, podemos colgar muchas cosas ahí, ¿no? Si es un clavo grande, podemos colgar hasta un objeto muy pesado. Así podemos usar. Asimismo, una persona con las palabras bien clavadas en su corazón podría usarse valiosamente por Dios y propagar una buena influencia a muchas personas alrededor de él. Aquí Isaías capítulo 22, versículo 23, 24. Isaías capítulo 22, versículo 23 al 24. Si lo tienen, leamos juntos. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. La Biblia dice así. En la época del Antiguo Testamento, Eliakim se usó de manera preciosa y dio una buena influencia, porque vivió una vida de escuchar bien la palabra y obedecerla. Aquí la Biblia describe su vida comparando con un clavo bien clavado. Su vida, Eliakim. Es decir, Eliakim realizaba el papel como un clavo bien clavado al vivir correctamente de acuerdo con la palabra y la voluntad de Dios. A través de la fe de Eliakim, su familia y sus descendientes pudieron recibir buenas influencias. Además de esto, en la Biblia hay muchos personajes que tienen buenas influencias, como este clavo bien clavado: Abraham, Moisés, José, David, Pablo, etc. Ellos son las personas como un clavo bien clavado. Pero como sabemos, Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es una persona más asombrosa e influyente. Jesucristo. Aquí Romanos capítulo 5, versículo 18, 19. Romanos 5, 18, 19. También miremos en la pantalla, leamos juntos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Un versículo muy conocido e importante. Toda la humanidad fue salvado por un hombre, Jesucristo. Por un hombre, Jesucristo. Esa influencia de la salvación va más allá del tiempo y se aplica a todo el mundo y toda la humanidad. Además,
nunca se debilita ni desaparece y es eterna hasta ahora, hasta nosotros. Lo que estoy viviendo, esa vida cristiana, siendo un cristiano que fue salvado, es una evidencia que la influencia de la salvación de Jesucristo está viva y operando ahora mismo. Sí, es verdad. Nosotros estamos reuniéndonos por Jesucristo. ¿Por qué? Recibimos la salvación. Una persona tiene esta influencia infinita, muy grande, para toda la humanidad. Numerosas partes de la Biblia testifican que Jesucristo, quien es Dios, murió en la cruz en vez de nosotros. Eso es el amor asombroso, que el Creador murió por nosotros. La cruz es amor. Sí, la cruz es amor. Como sabemos, para esta muerte de Jesucristo fueron utilizados los clavos también. Sí, los clavos también. Esta terrible herramienta de ejecución se usó como una herramienta noble para cumplir el amor de Cristo por nosotros, ¿no? Es decir, mediante la crucifixión de Jesucristo, toda la humanidad recibió el don de la salvación muy preciosa. Entonces, estamos recibiendo esta influencia de la salvación hasta ahora y también para siempre. Y sobre todo, debemos vivir una vida de transmitir esa influencia tan importante a los que aún no han recibido la salvación. Porque esto es el propósito que vivimos ahora como un cristiano. La influencia de Jesucristo crucificado, sigue viva y operando ahora mismo también. Por lo tanto, si lo transmite, el alma, espíritu, alma muerta, se levantará y se salvará. Tiene este poder, tiene influencia. Cuando el clavo de la palabra del Evangelio esté firmemente clavado en el espíritu roto por el pecado, ese espíritu estará vivo y esa persona puede vivir en el amor y la voluntad de Dios fuertemente. Aquí unos versículos he elegido, les leo. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, y a fin de que nos sirvamos más al pecado. Aquí abajo Gálatas capítulo 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Biblia explica de esa manera. En la palabra crucificado siempre tiene el significado de clavar, ¿sí? El clavo es un elemento esencial de este castigo. El clavo bien clavado no se sale fácilmente, y la influencia de este clavo bien clavado va más allá de este tiempo y dura mucho, eternamente. Si yo fui salvado al creer en la cruz de Jesucristo, se puede decir que estoy viviendo bajo esta influencia de la cruz. Es decir, tal como dice este versículo. Ahora, no se trata de vivir como un viejo hombre que vivía en la carne antes de ser salvo, sino como un nuevo hombre que los crucificó a todos. Esta es la vida cristiana. Así vivir la vida cristiana es vivir la vida de transmitir el amor de la cruz de Jesucristo. Si vivimos esa vida adecuadamente, se convertirá en una preciosa vida cristiana que Dios usará del mismo modo
un clavo bien clavado se usa tan preciosamente. El clavo de la cruz de Jesucristo nunca se sale y se transmite esa influencia de la salvación para siempre, más allá del pecado, más allá del pasado, presente y futuro. Sí, eternamente. Abraham, Moisés, José, David, Pablo y muchas otras grandes personajes de la fe de la Biblia eran una persona como este clavo bien clavado. A través de ellos se estableció la fe de muchas personas y hasta ahora hemos ido recibiendo muchas lecciones y realizando la voluntad de Dios. Asimismo, incluso ahora, los cristianos que tienen la palabra de Dios profundamente arraigada en sus vidas serán usados preciosamente por Dios y muchas personas a sus alrededores recibirán la salvación, recibirán influencia del buen evangelio. Es la vida eterna, es la salvación. Por lo tanto, debemos ser una persona como un clavo bien clavado, especialmente en estos tiempos difíciles como ahora, en los últimos días deprobados, donde es difícil acercarse a Dios. Tenemos que acercarnos más a la palabra y convertirnos en personas como un clavo bien clavado. Hoy hemos aprendido unas enseñanzas muy importantes que debemos recibir siendo un cristiano. A través del concepto de clavo aparece en la Biblia, ¿sí? Espero que podamos convertirnos en un cristiano que Dios usa valiosamente, recordando, clavando y aplicándose las palabras de Dios en nuestra vida adecuadamente. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Señor, nuestro Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti, según las enseñanzas que estudiamos hoy, obedeciendo bien a tu palabra. Deseamos saber más del Señor que nos ama, deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en toda nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos para poder propagar el Evangelio precioso para las almas perdidas a través de toda nuestra vida. Nos llena con tu sabiduría y tu poder para esta buena obra, para tu gloria y para tu iglesia. Hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades y padecen muchos sufrimientos. Los cuida y consuela con tu consolación eterna y tu gran amor. Así te pedimos que protege, guía y ayuda nuestros caminos de la vida cristiana para tu gloria. Ayúdanos para que podamos orar más y sacrificarnos más para la remodelación de la iglesia, con todo nuestro corazón anheloso para tu gloria y para tu evangelio. Te pedimos siempre tu sabiduría y tu poder para todas las obras de la iglesia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.